El lugar del nacimiento de el Mesías fue profetizado. Miqueas lo declara que iba a ser Belén. El lugar del ministerio también fue profetizado. Isaías dijo que iba a ser en la tierra de Zabulón y en la tierra de Neftalí, en el camino del mar, Galilea de los gentiles. La manera de su ministerio también fue profetizado cuando dijo que iba a ser admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Bien, vamos a hablar de un tema muy hermoso en esta hora. Se titula Profecías de la resurrección del Mesías. Amén. Los que a veces algunos colocan el dispositivo allí en la mesa del comedor y hacen de la mesa del comedor un escritorio grande y allí escriben las enseñanzas. Entonces vamos a pedirles que presten mucha atención. Aleluya. Y vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Oseas, capítulo número 6, versículo número 2. El libro de Oseas. Saludos, aleluya, a los pastores que nos han escrito. Saludos al pastor Gustavo Ortiz desde Pacayacu, distrito número 1. Un abrazo a los hermanos de Pacayacu, distrito número 1, y su pastor en el nombre de Jesús, al pastor Neftalí Arreaga. También le enviamos un saludo muy grande en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a leer el libro de Oseas, capítulo 6, versículo 2. Vamos a leerlo de Valle Hermoso. Un saludo grande también para todos ustedes. Hay hermanos de distintos lugares que nos están enviando un saludo. Bueno, para ustedes un abrazo muy grande en el nombre de Jesús. Saludamos a hermano Giovanni Salvatore, dice desde Torino, Italia. Un saludo grande, hermano Salvatore. También los hermanos de Sicilia, allá en Italia, hermanos de Colombia, aleluya. Un saludo, hermana Sandra Vanegas, en el nombre de Jesús. Al pastor Moisés David Caballero, un abrazo en el nombre de Jesús. Bueno, gracias, aleluya, por esos saludos que nos envían de distintas partes. Le retribuimos ese saludo con mucho amor cristiano. Gracias al Señor. Jan Galarza también desde el Carmen, distrito número 1. Saludos a Byron desde Estados Unidos en el nombre de Jesús. Pastor Neftalí, un abrazo. Bueno, vamos a entrar a la palabra del Señor. Es una bendición los saludos. Vamos ahora a escuchar la bendita palabra del Señor. Gracias por sus saludos. Oseas capítulo 6, versículo número 2. Vamos a leer este texto en el nombre de Jesús. Juntos vamos a orar. Oseas 6, 2 dice así: nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Amén. Bueno, vamos a leer otra vez este versículo en voz alta. Aquí no escuchamos a nadie porque no hay hermanos en la congregación, pero la congregación ahora está allí en su casa. A ver, el papá, la mamá, dígale, lea en voz alta este texto de Oseas 6:2. Dice: nos dará vida después de 2 días, y en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Esta profecía fue escrita aproximadamente 700 años antes de Cristo. 700 años antes de Cristo. Y ahí ya se decía: nos dará vida después de 2 días y al tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Oremos para que el Señor nos ayude. Oremos, hermanos del Perú, un abrazo. Oremos, soberano Dios todopoderoso.
Padre bueno, Padre santo, gracias Señor Jesús por la gran dicha y la bendición de tener su santa palabra. Gracias porque vamos a hablar las profecías de la resurrección del Mesías y vamos a comprobar por la Escritura que Jesús es el Mesías. Señor amado, gracias por todo el bien, por toda la bondad y por toda la misericordia. Permita que en esta mañana de estudio bíblico la palabra de Dios corra y sea glorificada. Oh Cristo amado, mi alma te adora, mi alma te glorifica y queremos recibir su palabra con toda solicitud en el dulce y admirable nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, ustedes están cómodos sentados en su casa, continúen así que vamos a hablarles de la palabra del Señor. Bueno, a los que están siguiendo estas transmisiones dominicales, algunos lo hacen en vivo, otros como esto queda en la página de la iglesia Ian Jesús Quito Ferroviaria, algunos lo ven los lunes, los martes y están siguiendo la secuencia de enseñanzas que tenemos. Estamos demostrando por la palabra del Señor que el Mesías prometido desde las escrituras antiguas es Jesús, que hay 300 profecías bíblicas aproximadamente en el Antiguo Testamento que hablan de el Mesías. La palabra Mesías dicha en hebreo es el Mashiach, que quiere decir el ungido. La palabra Mesías traducida al griego quiere decir Cristo. Cristo, Mashiach, ungido, Mesías, Salvador, es lo mismo. Entonces, Israel durante 300 profecías aproximadamente estuvieron mirando quién iba a ser el Mesías, preocupados en saber quién iba a cumplir todas esas profecías. Algunas de las profecías que estuvimos estudiando la semana anterior eran: echarían suerte en mis vestidos. Eso lo dice Zacarías 12:10. Y eso se cumplió en Mateo 27:35. También dice la profecía: le darían hiel y vinagre. Eso está escrito en el Salmo 69 y se cumplió en Mateo 27:34. La profecía decía que sería golpeado y escupido. Eso está en Isaías 56 y se cumplió en Mateo 26:67. La profecía también dice que sería enterrado entre los ricos, Isaías 53:9, y se cumplió en San Mateo 27:57. La profecía dice que sería abandonado por los seguidores, Zacarías 13:6, y se cumplió en Mateo 26:31. La profecía de Isaías 52:14 dice que sería maltratado y se cumplió según Hebreos 5:8. Y la profecía dice que sería un cordero sin mancha y sin pecado de Isaías 53:9 y se cumplió según lo dicho en Primera de Pedro 1:22. Bueno, ahí les mencioné algunas de las profecías que se hablaron acerca del Mesías y que Jesús las cumplió al pie de la letra. Pero vamos a hablar en esta hora las profecías que tienen que ver con la resurrección del Mesías. El hecho de resucitar el Mesías, el Mashiach, el ungido, se constituía como la prueba más fehaciente, clara, la prueba más fiel, contundente, la prueba más tácita, la prueba más definida para demostrar que el Mesías venía del cielo. El lugar del nacimiento de el Mesías fue profetizado. Miqueas lo declara que iba a ser Belén. El lugar del ministerio también fue profetizado. Isaías dijo que iba a ser en la tierra de Zabulón y en la tierra de Neftalí, en el camino del mar, Galilea de los gentiles. La manera de su ministerio también fue profetizado cuando dijo que iba a ser admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. La manera de su muerte también fue profetizada
cuando se dijo que iba a ser, aleluya, como raíz de tierra seca y no iba a haber en él parecer ni hermosura. Y también la resurrección fue profetizada en el nombre del Señor Jesucristo. El libro de Oseas es un libro que contiene este dato profético importante. Fue inspirado en Dios y escrito en el siglo número 7 antes de Cristo aproximadamente. La condición del pueblo de Israel cuando se dio la profecía de Oseas 6:2 estaba en un nivel social, político y económico bastante complejo. La situación, aleluya, estaba bastante afectada. Se habían ido hacia la idolatría. Ellos tenían una condición decadente en lo espiritual. Entonces Israel, ¿qué es lo que estaba esperando? Está esperando que alguien lo ayude, que alguien cambie esa condición. La condición de desobediencia y de rebeldía era tan tremenda que ellos pensaban que la profecía de Oseas capítulo 6 versículo 2 se refería al presente de la nación. Cuando la profecía de Oseas 6:2 dice: nos dará vida después de 2 días, ellos pensaban que esa vida era, aleluya, una situación de reavivamiento para la nación. Y cuando dice en el tercer día nos resucitará, estaban declarando que ellos querían como nación ser levantados, que ellos querían como nación recuperarse. Ellos pensaban entonces que la profecía de Oseas estaba hablando de ¿qué? De una resurrección espiritual, de un levantamiento espiritual, de una recuperación espiritual. Pero bueno, la palabra del Señor también, algunos analistas dicen que ese texto de Oseas 6:2 no tiene que ver con la resurrección de Jesús, sino que habla de la resurrección de la iglesia. Pero recuerde, aleluya, que cuando se habla de la resurrección, de la nueva vida en Cristo, hay un texto de Romanos capítulo 6, versículo número 8 que dice, aleluya, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Diga gloria al nombre del Señor Jesús. Si morimos con Cristo, creemos también que viviremos con Él. Bueno, la profecía de Isaías 53 es una profecía mesiánica determinante. Es conocida como la profecía del siervo sufriente. Esta profecía fue escrita 700 años antes que Jesús pueda nacer. Isaías proporciona detalles importantes de la vida y de la muerte del Señor Jesús. 53:3 de Isaías dice que el Mesías iba a ser rechazado. La muerte del Mesías sería el sacrificio por los pecados, según lo describe Isaías 53, 5 y 9. Además de la muerte del Mesías judío, también se predijo la resurrección de entre los muertos. La profecía más clara y mejor conocida de la resurrección en el Antiguo Testamento escrita fue por el rey David. El rey David, el dulce cantor de Israel, 1000 años antes del nacimiento de Jesucristo, en el Salmo 16:10 dijo esto, aleluya, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Cuánto le damos gloria al nombre del Señor Jesucristo? Gloria a Dios, diga ya desde su casa, gloria a Dios, aleluya. El Salmo 16 entonces es una profecía clarísima de la resurrección de nuestro Mesías, que es Jesucristo. ¿Por qué decía esta palabra? La palabra Seol, aleluya, es una palabra hebrea que significa en griego Hades, que es el lugar de los muertos.
el lugar de los muertos, aleluya, no podía recibir, aleluya, ¿a quién? Al Señor Jesucristo. El Mesías no podía quedarse en el lugar de los muertos. Estaba profetizado que el Señor iba a morir, pero estaba profetizado que el Señor no se iba a quedar en el lugar de los muertos. ¿Cuánto le damos gloria al nombre del Señor? Estaba profetizado que el Señor iba a padecer, pero estaba profetizado que al padecer Él iba a dejar, aleluya, de existir en la vida física. Él iba a morir, pero acuérdese que la vida de Él no es heredada por carne ni sangre, sino que Él es la esencia de la vida. Él es la vida, es la resurrección, es el Todopoderoso. Entonces el Seol, el Hades y la muerte no podía retenerlo. Por eso el salmista dijo, aleluya, porque no dejarás que mi alma se quede en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Cuánto le dan gloria al nombre del Señor? ¿Cuánto le dan gloria al nombre del Señor? El Salmo 22, que lo estudiamos el domingo anterior, ahora miremos el versículo 19. En el Salmo 22, 19, que hablamos acerca de la muerte de Cristo, hay un texto que apunta directamente a la resurrección. El Salmo 22, 19 dice: mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Eso es libertad. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. La muerte es tipificada allí como ¿qué? Como perro. La muerte es tipificada como ¿qué? Como león. Y la muerte también es tipificada como cuernos de búfalos. Todos esos elementos que el Salmo 22 declara están asociados con la tumba, con la muerte, con el Hades, con el Seol. Pero acuérdese, no permitirás que el santo vea corrupción. No permitirás que el alma del justo se quede en el Seol. No permitirás que la muerte se enseñoree de la vida. No permitirás que la tumba lo atrape para siempre, porque Jesucristo es la esencia de la vida, es la esencia del poder, es la autoridad y es la gracia. Y también le digo, si algún cristiano parte con el Señor, la muerte no se enseñorea de él, porque hemos pasado de muerte a vida y tenemos vida en abundancia. Tenemos vida en abundancia porque Él nos ha dado la vida, el poder y la autoridad. Adorémosle, adorémosle. Adorémosle, 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 adorémosle. Allá en su casa aplauda la presencia de Dios. Aleluya, aleluya. Alabanzas, 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 alabanzas a Jesús. El mismo Salmo ahora en el versículo 22 habla de la condición de liberación del Seol, cuando dice: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, diga: alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni él escondió su rostro, sino que cuando clamó, él le oyó. De ti será mi alabanza. Alábenle los que creen que Jesús resucitó. En la congregación mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Dele gloria a Dios. ¿Sabe qué está diciendo allí? Que el Salmo 22 lo presenta al Mesías padeciendo, herido, golpeado, azotado,
como acabado, pero el mismo Salmo 22, del versículo 22 al 26, lo presenta al Mesías levantándose de entre los muertos, al Mesías llenando la boca de alabanza de los que creen la palabra, al Mesías resucitado. Y yo creo que el Salmo 22, si la lee este salmo la iglesia del Señor, lo vio al Mesías herido, golpeado, herido, vituperado en una tumba, pero también en esta mañana lo está viendo lleno de gloria, lleno de poder, lleno de autoridad, lleno de gracia, lleno de bendición, lleno de gloria. Él se mueve en la mente y el corazón de nosotros, porque la tumba no pudo con él. La tumba no pudo con él. El Seol no lo pudo retener. La corrupción no pudo con él, porque él es santo, santo. Qué bueno es alabarle a él. Qué bueno es alabarle a él. La profecía de Isaías 53:10 dice: con todo esto, tome su Biblia, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo. Habla de la manifestación de Dios en carne, sujetándole a padecimiento, habla de sufrimiento como cordero, cuando haya puesto su vida en la expiación por el pecado. Ese es el propósito de Dios para con la humanidad. Verá linaje, es la simiente de la salvación. Subraye: vivirá por largos días. Habla de resurrección. Vivirá por largos días. Habla de resurrección. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Y el versículo 11 habla de la resurrección. Estoy en Isaías 53:11. Verá el fruto de la aflicción de su alma. ¿Dónde está el fruto de la aflicción del alma? Levante la mano el que es fruto de la aflicción del alma. Levante la mano y adórelo a aquel que es fruto de la aflicción del alma del Mesías, y quedará satisfecho. Él en esta mañana está satisfecho al ver una iglesia gloriosa, una iglesia maravillosa. Los templos están vacíos por el toque de queda, pero los corazones están llenos por el toque del Espíritu Santo. Es una gran verdad en el nombre glorioso de Jesús. Por tanto, dice la palabra de Dios: yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida. Lea conmigo el versículo 12. Su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. El Mesías llevó nuestro pecado, aleluya, y él, la muerte, no lo pudo detener. ¿Cuánto le alaban al Rey de Gloria con todo el corazón? De un fuerte gloria a Dios allá en su casa. Aleluya. Vamos a ver ahora las profecías. ¿Por qué digo profecías? Ya no del Antiguo Testamento, sino del Nuevo Testamento. Las profecías de la resurrección de Cristo dadas por él mismo. Y vamos a ver cómo se cumplieron. En el diálogo de Jesús con Nicodemo, el capítulo 3, abra su Biblia si lo puede hacer, del libro de San Juan, versículo 14. Dice así la escritura. Léalo con todo su corazón. Y cómo Moisés levantó la serpiente en el desierto. Acuérdese aquella serpiente de bronce, cuando el pueblo era acabado por las serpientes. El Señor le dijo: levántate una serpiente de bronce en una asta y colócala, para que cuando allí los que sean, aleluya, mordidos por la serpiente, vean esa serpiente y vivan. Entonces la palabra del Señor dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea ¿qué? Levantado. Bueno, esa palabra levantado allí une dos cosas: el levantamiento del cuerpo en la cruz del Calvario y el levantamiento del Mesías de la tumba. Son dos cosas importantes, porque si se levantaba un cuerpo en una cruz y quedaba ese cuerpo en una tumba, la muerte del Calvario
no habría resultado, aleluya, como es. Pero el levantamiento que dice la palabra del Señor también se refiere a que Él, estando muerto, se levantó de entre los muertos. ¿Cuánto le aplauden a Dios con todo el corazón? ¿Cuánto le aplauden a Dios con todo el corazón? Aleluya. La palabra del Señor menciona otra profecía en el libro de San Mateo, capítulo 12, versículo 38. 12:38 de San Mateo. Lea su Biblia, por favor. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, ¿qué le dijeron? Maestro, rabí, deseamos ver de ti señal. Y él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo, qué hermosa palabra, como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Dele gloria al nombre del Señor. Jonás es una tipología del ministerio salvífico de Cristo. Jonás en el vientre del gran pez estuvo 3 días y 3 noches y después fue vomitado por el pez y apareció con vida. El Señor, aleluya, también estuvo de manera tipológica en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Aleluya. Y el Señor se levantó de la tumba, se levantó de entre los muertos. La tipología de Jonás es una tipología para mostrar el ministerio mesiánico de Jesús. Nosotros sabemos que Jonás es un tipo de Cristo, y al ver que Cristo murió y resucitó, nos llena de gozo, nos llena de esperanza, nos llena de confianza. ¿Cuánto le alabamos al Dios eterno? Hay un diálogo muy especial que se da en la aldea de Betania. En la aldea de Betania, Lázaro había muerto y el Señor le manda a decir a sus hermanas, tu hermano resucitará. Dígalo, tu hermano resucitará. Cuando hablamos de que iba a resucitar, el Señor creía en la resurrección, y no solamente la creía, sino que él después hace una afirmación enfática y poderosa. La respuesta de Marta, cuando le habla a Cristo, le dice, sí, yo sé que va a resucitar, estoy seguro que va a resucitar. Pero ¿cuándo iba a resucitar? En el día postrero. Marta y María creían en la doctrina de la resurrección, porque la doctrina de la resurrección estaba escrita en el Antiguo Testamento. Entonces ellos dijeron, sí, yo sé que nuestro hermano va a resucitar, pero en el día postrero. El Señor no le dijo, amén, ten confianza, en el día postrero se va a levantar tu hermano. No, sino que da una de las frases, aleluya, más gloriosas que tiene la Biblia. Y él dice, aleluya, no se refiere a otro ser, no habla de otra persona, no habla de otra deidad. Él da esta frase y utilizando el tetragramatón, aleluya, dice, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Apláudalo. Adórelo, adórelo. Alábele, 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 alábele. Alábele, 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 alábele.
Soberano Dios, aleluya. Soberano Dios, nuestra alma te adora. Él no habló de la resurrección como un hecho posterior, sino que Él dijo: yo soy el presente de la resurrección. Yo soy la misma resurrección. Yo soy el que tiene el poder para resucitar. Yo soy el que tiene vida. Yo soy la vida. Yo soy el soplo de vida. Yo soy el aliento de vida. Yo soy el que obra en la vida. Qué Jesús tan grande y maravilloso tenemos. Qué Jesús tan especial. El libro de San Marcos 9:30 dice: habiendo salido de allí, caminaron por Galilea, y él no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, mire lo que les decía a los discípulos: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Escuche por favor. Y le matarán, pero después de muerto, Jesús dijo, resucitará al tercer día. Lo dijo Jesús. Pero el versículo 32 dice: pero ellos no entendían esta palabra. ¿Y qué pasó? Y tenían miedo de preguntarle. ¿Sabe por qué? Estaba estudiando este texto y se analizaba. El miedo no es a la figura santa, piadosa, pura y benigna de Jesús. Es que ellos tenían miedo a su propia ignorancia. Ellos tenían miedo a su falta de comprensión. Ellos tenían miedo por no entender lo que les decía. Acuérdese que Jesús todavía no había muerto en el Calvario. Acuérdese que no había sido sepultado ni resucitado, ni el Espíritu Santo se había derramado. Cuando una persona no tiene el proceso de la salvación, no entiende. Y hay muchos amigos que vienen a los cultos y están en los cultos y no entienden por qué aplaudimos, por qué levantamos las manos o por qué lloramos predicando o escuchando la palabra. No lo entienden. Pero aleluya, quiero decirle que los discípulos no entendían lo que decía Jesús, que Él iba a levantarse al tercer día. Pero la iglesia sabe que una vez que se derramó el Espíritu Santo, esos mismos discípulos hablaban con poder y autoridad y decían: vosotros matasteis al autor de la vida, pero el autor de la vida se levantó de entre los muertos, porque el Espíritu Santo le da a la iglesia poder, convicción, autoridad, le da gloria, le da bendición, porque Jesús es el que habla por medio de su iglesia. Alábele, alábele, alábele que Él está aquí, aleluya. Él está aquí, Él está aquí, aleluya. El templo de Jerusalén había sido construido ¿por quién? Por Salomón. Después, aleluya, lo llevaron al cautiverio de Babilonia y después lo construyó Zorobabel. Y decían que ese templo tenía unas maneras de engaste de oro, de trabajo de oro, que cuando en la tarde el sol reflejaba, ese templo se miraba maravilloso, porque estaba en una cima, en la cima de Moria, en el monte de Sión. Pero cuando el Señor llegó al templo, vio que habían una cantidad de vendedores y negociantes, y el Señor hizo un azote con cuerdas, escúchelo bien, y echó fuera a todos, y a las ovejas y a los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas. Y ¿sabe qué dice? Y volcó las mesas. Imagínese, el templo lo controlaba ¿quién? La autoridad religiosa, el sumo sacerdote y todos los que estaban ahí, los alguaciles, controlaban. Pero vino un personaje a mover las mesas, a correr los animales, a dar vuelta a todo. Inmediatamente, ¿qué es lo que debían haber hecho las autoridades? Tomarlo, aprenderlo y llevarlo preso, porque estaba alterando ¿qué cosa? Todo el orden público. Pero ¿sabe qué? El personaje del que estamos hablando, aleluya, dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron los discípulos lo que está escrito en el Antiguo Testamento: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron:
¿qué señal nos muestras ya que haces esto? ¿Por qué? A ver, ¿por qué haces este desorden?, le dijeron. Pero el Señor Jesús, de manera gloriosa, en San Juan 2:19 dice: destruid este templo, hablando del que estaba en Jerusalén, y en 3 días lo levantaré. Dijeron los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú dices que en 3 días lo levantarás. Pero él sabe que estaba diciendo: todas esas piedras, todos esos engastes de oro, toda esta gran construcción de 46 años fue hecha en honor al Dios verdadero. Y ese Dios verdadero y único soy yo, dijo Jesús, y estoy aquí en este cuerpo, y este cuerpo se destruirá y en 3 días se levantará. Dele gloria a Dios. Allá en su casa aplauda, aplauda la presencia, aplauda la presencia. Alabanza, alabanza, aleluya. Oh, cuando él resucitó de entre los muertos, dice el versículo 22, sus discípulos se acordaban lo que había dicho y creyeron a la escritura por la palabra que Jesús había dicho. Pero Marcos 15:29 dice que cuando Jesús estaba en la cruz, ¿sabe qué? La gente pasaba, meneaba la cabeza y le injuriaba. Y dice la Biblia que le decían: va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificarás, ¿por qué no te sueltas de esa cruz? Porque para ellos el templo era lo que tenían mucho amor y apego. Pero aleluya, no se daban cuenta que el que estaba pegado, clavado en la cruz, era mayor que el templo. Porque un día, aleluya, se estaba haciendo un milagro y le dijeron: ¿con qué autoridad haces eso? ¿Por qué lo haces en el templo? Y el Señor dijo: uno mayor que el templo está aquí. Esas piedras, ese velo, ese lugar santo, ese lugar santísimo es tipología de Cristo, es tipología del Señor, es tipología del Salvador. Y uno mayor que el templo está aquí. Por eso nosotros no estamos en las casas de oración. Oh, aleluya, no están aquí los hermanos. Sí, humanamente nos da nostalgia y pesar de estar aquí predicando y las bancas vacías, no ver a nuestros hermanos con el gozo y la alegría, no ver a nuestros niños que reciben las clases, no poder saludar a nuestros hermanos. Sí, humanamente nos da pesar, pero eso no nos quita la convicción, porque allá desde su casa usted es templo del Espíritu Santo, y la presencia de Dios no radica en las paredes, ni en el púlpito, ni en los micrófonos, ni en los letreros, ni en las luces. La presencia de Dios radica en el corazón, radica en tu alma, porque tú eres templo del Dios vivo. Como Dios dijo: caminaré y habitaré entre ellos, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Apláudalo, apláudalo. Apláudalo, 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 apláudalo. Oh, adórelo, 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 adórelo. Oh, Santo Jarasidaralai. Sediratsi, Sadidarararai, Saya. Creo que en la casa de alguien allá se está derramando la bendición de Dios. Creo que alguien está sintiendo el poder del Espíritu Santo. Creo que alguien está hablando en lenguas como solía hacerlo antes.
Creo que hay alguien encerrado en el cuarto de su casa solo. Oh, creo que hay algún anciano, un par de ancianos escuchando esta palabra. Y allá sienten la vida de Jesús. ¡Qué gran verdad! ¡Qué glorioso evangelio! ¡Qué palabra tan linda! ¡Qué poder tan glorioso! ¡Qué Dios tan hermoso que tiene la iglesia! Aplauda fuerte la presencia de Él. Aplauda fuerte la presencia de Él. Oh, alabanzas. Le era necesario padecer y resucitar al tercer día. San Marcos 8:31 dice: y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, los escribas, y ser muerto. ¿Y qué? Y resucitar. ¿Después de cuántos días? Después de 3 días. Esto lo decía claramente. Entonces, en esta ocasión Pedro entendió. Pero ¿sabe qué entendió Pedro? La primera parte del mensaje, no la segunda. Pedro entendió que iba a morir Jesús, pero que no iba a resucitar. Eso no lo entendió. Entonces Pedro lo llama aparte y le empieza a decir: ¿por qué vas a hacer esto? No lo hagas. Tú eres bueno, tú eres un buen predicador, tú eres el que hace milagros. La gente te quiere, la gente te ama, todo el mundo quiere estar aquí. ¿Para qué vas a morir? Eres joven, puedes seguir predicando 50 años más. Pero cuando Jesús, aleluya, lo vio mirando a los discípulos, lo vio a Pedro y le dijo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. La resurrección de Cristo era el objetivo definido del Señor. Y así Pedro se levante y una cantidad de personas que él amaba y le decían: no lo hagas. El Señor Jesús tenía clara la convicción. Le pregunto a la iglesia: ¿cuántos tienen la certeza y la seguridad que si nosotros vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos? Sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Eso no nos va a quitar nadie. Y si tenemos que morir de algún accidente, de una pandemia, de un problema, sea el que sea, aleluya, no importa la muerte, sino importa cómo vivimos. Y aquí en vida hemos recibido al único Salvador, al dueño del universo, a Jesús. Alábele, 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 alábele. Hay un texto glorioso que le quiero leer. Estamos en profecías que hablan que Jesús iba a resucitar. Y hay una profecía dada por el mismo Señor Jesús en San Juan 12:20. Había ciertos griegos, gentiles, gente que venía del mundo filosófico, porque la filosofía tenía como cuna Grecia en ese tiempo. Pero ellos habían venido a adorar a la fiesta. Estos, escuche bien, se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le dijeron: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Queremos conocerlo, queremos verlo. Nos han hablado tanto de Jesús. Ayúdanos a acercarnos a Él. Jesús, aleluya, les respondió diciendo: mire, soy yo, conózcame, mucho gusto. Les dio la mano. No, 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 no. El Señor Jesús no tenía ese interés de sociabilidad nada más. El Señor Jesús tiene un mensaje claro y determinante. Querido amigo, si a ti te gusta escuchar la palabra, si te gusta hablar con los hermanos, si te gusta cantar nuestras alabanzas, escucha esta palabra, porque no solamente es por gusto que te salvas, sino que el Señor dijo esta palabra y se la digo con autoridad. Aleluya. Jesús le respondió: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. O sea que dijo: si me quieren conocer, primero véanme muerto y después glorificado.
y dice: de cierto, es uno de los textos más lindos de la Biblia. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Denle aplausos a Él con toda el alma. Él es el grano de trigo que cayó a la tierra, pero su muerte nos dio vida. ¿Dónde está el fruto de ese grano de trigo? ¿Dónde está el fruto de ese grano de trigo? Levante la mano y dé gloria a Dios. Aleluya. Ahora, este es el juicio para el mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y el 32 dice: y yo, si fuere levantado de la tierra, escuche por favor, a todos atraeré a mí mismo. ¿Qué dice? Que el grano de trigo iba a ser ¿qué? Levantado de la tierra. Y cuando el grano de trigo sea levantado de la tierra después de la muerte, iba a ¿qué? A traer a todos a mí mismo. Jesucristo tiene, aleluya, una autoridad para atraer. No son el color de sus ojos, ni de su cabello, ni el timbre de su voz lo que nos atrae. No, a nosotros no nos interesa saber qué tipo de piel tenía, o cuánto medía de estatura, o cuánto peso tenía. Eso a nosotros no nos interesa. ¿Sabe qué nos interesa a nosotros? Escuchar la palabra y saber que Él es el grano de trigo, que la manifestación más grande de Dios. Nos sentimos atraídos por Él. Por eso en casa, en vez de estar descansando, estamos ahí atraídos. Y tu familiar inconverso te dice: ¿qué haces escuchando a ese palabrero? ¿Qué haces escuchando, cantando como loco? Ellos no entienden que hay algo que nos atrae, que hay algo que nos conmueve, que hay algo que nos tiene aquí durante años, que hay algo que no nos deja irnos al mundo. Es el poder de su nombre, es el poder de su amor. Le quiero pedir allá en la casa que haga una fiesta, que le aplaude, que grite gloria a Dios, que le exalte con el alma, que se llene del poder, 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 que se llene de la gracia. Oh, al siguiente día, dice Mateo 27:62. Aleluya. Oh, diciendo el 63, Señor, la gente le dijo cuando ya lo habían sepultado: Señor, nos acordamos. Escúchelo bien, póngase a orar en el nombre de Jesús, amado hermano y hermana. Clámele al Señor con toda el alma, diciendo: Señor, nos acordamos, le dijeron a Pilato, que aquel engañador, le dijeron a Jesús, dijo, aún viviendo, después de 3 días, ¿qué? Resucitaré. La gente se acordaba que Jesús había dicho ¿qué? Que después de ¿qué? De 3 días iba a resucitar. Muchas cosas había dicho Jesús. Pero ¿de qué se acordaban los seguidores de Pilato? ¿De qué? De que Jesús les había dicho que después días iba a resucitar. Porque que alguien diga eso, eso no lo dice cualquiera. Eso tiene que haberlo dicho alguien con conocimiento de causa. Y Jesús sí dijo: yo voy a resucitar al 3er día. Y los soldados se acordaban de esas palabras, pero ¿sabe qué dijeron? El engañador dijo que después de 3 días iba a resucitar. Y por eso toman medidas. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día. Ellos tenían claro el tema del 3er día. No sea que vengan los discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. ¿Cuál era el primero? Haberlo muerto a Jesús siendo inocente. Y Pilato les dijo: ahí tenéis un guardia, id
asegúrenlo como ustedes saben. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro y sellaron una piedra y pusieron una guardia y dijeron: aquí está todo listo, está bien seguro. Oh, aleluya. Pero pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María para ver el sepulcro. Y hubo, ¿qué cosa? Un gran terremoto. Dele gloria a Dios. Hubo un gran terremoto, porque el ángel del Señor descendió del cielo y llegando, ¿qué hizo? Removió la piedra. ¿Y qué hizo? Se sentó sobre ella. Oh, la piedra que puso Pilato no sirvió de nada. La guardia de los soldados no sirvió de nada. Se removió la piedra, se sentó sobre ella. Y el aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y sabe que los valentones guardias, cuando vieron esa figura celestial, ¿sabe qué? Empezaron a temblar. Hay poder en el nombre de Jesús. Empezaron a temblar. ¿Y sabe cómo se quedaron? Léalo en la palabra. Se quedaron como muertos. Los que estaban cuidando al muerto, dígalo, se quedaron como muertos. Mas el ángel respondió y dijo a las mujeres: no temáis vosotras, yo sé que buscáis al que fue crucificado. Él no está aquí. Dele gloria a Dios. Él ha resucitado. Dele gloria a Dios. Venid y ved el lugar donde fue puesto. Apláudalo, apláudalo, apláudalo. Y les dijo: vayan y cuéntenle a los discípulos que el Señor va delante de vosotros a Galilea. Entonces ellas salieron del sepulcro con temor y gozo y fueron corriendo. Fueron corriendo a dar las buenas nuevas a los discípulos. Y mientras iban corriendo, Jesús les salió al encuentro y les dijo esta hermosa palabra: salve, salve. Y ellas, cuando lo vieron, ¿sabe qué hicieron? Abrazaron los pies, aleluya, y empezaron a adorarle. Quiero pedirle a alguien en este día que se abrace de los pies del resucitado, que lo empiece a adorar, que lo empiece a adorar, que le empiece a adorar, que le empiece a adorar. Entonces Jesús les dijo: no temáis, y da las nuevas a mis hermanos. Y mientras ellas iban, mire lo que pasó. He aquí, unos de la guardia, de los que habían quedado como muertos, fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que había acontecido. Y reunidos los ancianos, y se hicieron consejo. ¿Y sabe qué hicieron? Lea lo que dice: dieron mucho dinero a los soldados. Les dieron mucho dinero a los soldados. Sacaron plata y le dijeron: les compramos el silencio. Aquí hay mucha plata, pero quédense callados. Ustedes no vieron nada. Les dijeron, aleluya: decid vosotros lo que tienen que decir, soldados. Es que vinieron los discípulos en la noche y hurtaron el cuerpo de Jesús, y ustedes se quedaron dormidos, y ellos abrieron la piedra y se metieron y se llevaron el cuerpo de Jesús. Porque si esto oye el gobernador, nosotros los persuadiremos y los pondremos a salvo. ¿Y sabe qué? Y estos soldados tomaron el dinero e hicieron como se les había instruido. Y este hecho se ha divulgado hasta hoy entre los judíos. Los soldados dijeron: se robaron el cuerpo
Vinieron y se lo sacaron y ellos les dieron mucha plata. Pero yo le pregunto a usted, ¿cuánto dinero le dieron a María Magdalena? ¿Cuánto dinero le dieron a Juana? ¿Cuánto le dieron a la otra mujer María? ¿Cuánto dinero le dieron a Pedro, a Jacobo y a Juan? Jesús no sacó dinero y les dijo: yo les doy más dinero que Pilato. Vayan y díganle a la gente que yo resucité. No, esas mujeres, aleluya, y esos hombres le fueron a contar a todo el mundo que Jesucristo había resucitado. Y los otros soldados le fueron a contar a todo el mundo que robaron el cuerpo. Quiero preguntarle, ¿cuál mensaje ha prevalecido? ¿El que piensan que el cuerpo fue robado o el que piensan que Jesús ha resucitado? Todos los que creemos que Jesús ha resucitado, aplaudámoslo, 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 aplaudámoslo fuerte. Apláudalo fuerte, apláudalo fuerte, apláudalo fuerte, apláudalo fuerte. Oh, les pagaron plata para que digan que robaron el cuerpo, pero en cambio a los discípulos no les pagaron nada. Más bien les dijeron: vayan y cuenten a todo el mundo que Él ha resucitado. Cuando Él se levanta de entre los muertos, aleluya, oh, se presentó vivo y les dijo: paz a vosotros. La casa estaba cerrada. Él pasó las paredes y las puertas porque Él es Dios. Y les dijo: ¿por qué están preocupados? ¿Y qué pensamientos vienen a su corazón? Y les dijo: mirad mis manos, adórele, adórele. Yo soy un espíritu, no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Y mirad mis pies, alabanza. Y como ellos todavía no lo creían y estaban maravillados, Él les dijo: ¿tienen algo de comer? Entonces sacaron un pez asado y un panal de miel. Y el que había estado en la lavatarata, el que había estado clavado en la cruz, después de 3 días estaba comiendo pez asado con un panal de miel. ¿Quién es este? Él se llama Jesús, adórelo. ¿Quién es Él? Él se llama Jesús, exáltelo. Entonces Él les dijo: estas palabras son las que os hablé estando aún con vosotros. Adórelo, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese, adórelo, y resucitase, adórelo, de los muertos al tercer día. Oh, iglesia, y que se predicase en su nombre, en el nombre de Jesús, en Ecuador, en Colombia, en Latinoamérica, en Europa y en el mundo, el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Levanta tus manos a los cielos. Si hay cosas que no has entendido aún, en esta hora la gloria de Dios se va a derramar. El poder de Dios se va a derramar en la casa de alguien. Se lo aseguro, que si hay una persona imposibilitada de andar, que está en una silla de ruedas, en el nombre de Jesús, si lo crees, levántate ahora en el nombre de Jesucristo. Si hay una persona que no puede respirar, si cree en el poder del resucitado, Jesucristo limpia tus pulmones y ahora te levantas por el
poder de Jesucristo. Si hay alguien que no sabe qué hacer con su vida, el nombre de Jesús tiene todo el poder. Cuando descendió el Espíritu Santo, el apóstol Pedro dijo estas palabras, aleluya: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual nosotros somos testigos. Y el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:3 dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, de gloria a Dios, y que fue sepultado, de gloria a Dios, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Aplauda su presencia. Y que le apareció a Pedro, y después le apareció a los 12, después le apareció a más de 500 hermanos a la vez, y después apareció a Jacobo, y después le apareció a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. En esta hora, cierre sus ojos, levante sus manos, amigo, incline su rostro, porque en este momento, cuando aquí se invoca el nombre de Jesús, usted va a ver a Jesucristo vivo ahí, en su corazón, en su alma, en su mente y en su vida y en su cuerpo. Y usted va a creer que el Señor Jesucristo tiene todo el poder y la autoridad. Soberano Dios Todopoderoso, en esta hora, Señor amado, aquí está la iglesia que invoca tu nombre, que alaba tu nombre y que bendice tu nombre. Y por la autoridad que hemos recibido en el nombre glorioso de Jesús, manifiesta tu poder, manifiesta tu gloria. Al tercer día te levantaste de los muertos y aquí vives, Señor.